Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Descendientes. A veces uno olvida lo verdaderamente vasta y enorme que es esta galaxia, con incontables estrellas, incontables planetas, mucha vida y muchas civilizaciones. Cuando revisas el catálogo de especies inteligentes, te das cuenta de que es realmente enorme. Y cuando investigas las especies sapientes que ya no están entre nosotros, la lista se multiplica exponencialmente. Sin embargo, es casi imposible no notar un patrón en casi la mitad de todas las especies. 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos orientados hacia adelante, y a veces labios. Y este patrón no es una coincidencia. Cuando las facultades de xenobiología se lo preguntan, las facultades de historia responden. Permítanme, queridos estudiantes, contarles la historia de la especie más influyente e impactante en la historia galáctica: la humanidad. Hace cientos de miles de años, en un lugar inhóspito de la galaxia, surgió un diminuto punto de complejidad frente a la vastedad de la entropía. Era el tercer planeta de una estrella amarilla. Ahí emergió la especie humana. Durante muchísimo tiempo pelearon entre sí desde los albores de su existencia, pero a pesar de sus guerras, lograron avanzar. Cuando finalmente alcanzaron el espacio, seguían divididos. Repúblicas, corporaciones y muchas más facciones. Aún así, consiguieron convertirse en una especie que dominó su sistema solar y se expandió al sistema vecino de Próxima Centauri. Sin embargo, en un cruel giro de la historia y el mayor efecto mariposa imaginable, la humanidad se topó con una patrulla militar cardoliana. La humanidad se encontró con una patrulla militar cardoliana. Resulta que la humanidad había nacido en los territorios del Imperio Cardoliano. Un imperio basado en la teocracia, donde su religión exigía sacrificios de especies sintientes para mantener el orden en el universo. Y vieron a la humanidad como una gran fuente de sacrificios rituales. La humanidad era primitiva y estaba dividida. Obviamente sería fácil dominarlos. Ni siquiera estaban fuera de sus propias fronteras. Eso fue un error. La humanidad luchó con todo lo que tenía a su disposición. Estrellaron sus propias naves contra las naves enemigas, realizaron ataques suicidas que impresionaron a los cardolianos, e incluso llevaron a cabo ingeniería inversa. Pero a pesar de todo esto, la humanidad no pudo salvarse, y eso fue el catalizador de su unificación. Una fracción de la humanidad escapó más allá de los territorios cardolianos y se reorganizó para liberar a su especie. Tras casi 14 años de planificación, contraatacaron y liberaron a su pueblo. Luego llevaron la lucha hasta los territorios centrales cardolianos, y una vez que los tuvieron a su merced, contrariamente a lo que muchos pensaban, no los exterminaron. En cambio, promovieron una facción reformista de la religión cardoliana que enseñaba que la era de los sacrificios había terminado, y que ahora los sacrificios eran más bien metafóricos. Con el tiempo, esta rama de la religión cardoliana se convirtió en la mayoritaria, y la humanidad logró volverse aliada de su antiguo enemigo. El resto de las especies que estaban bajo el dominio del Imperio Cardoliano recibieron la posibilidad de formar parte del nuevo Imperio Galáctico Humano o volverse independientes. Al principio, muchas especies decidieron volverse independientes. Sin embargo, con el tiempo, el Imperio Humano logró absorber a casi todas las especies del brazo de Orión, porque el Imperio Humano era diferente. Promovían la libertad de culto siempre que no dañaran a otros, fomentaban la independencia cultural de cada especie, no imponían su idioma, al contrario, estudiaban las lenguas locales, promovían los derechos universales y llevaron a la galaxia el concepto de protectorado. Se autodenominaron el Imperio Generador. Cada territorio conquistado o anexado experimentaba un desarrollo sin precedentes. Se construyeron megaciudades,
Algunos planetas se convirtieron en ecumenópolis. Se erigieron universidades, hospitales, escuelas, trenes, autopistas, puertos, esferas de Dyson. Se terraformaron planetas, pero sobre todo, absorbieron el conocimiento local y fusionaron su cultura con la cultura local. Todo esto hizo que la humanidad obtuviera rápidamente una ventaja sobre el resto de los imperios galácticos, a los que consideraban imperios depredadores, y con el paso del tiempo, esa ventaja se hizo evidente. De pronto, la humanidad logró dominar las principales rutas comerciales. Luego derrotó en guerra al resto de los imperios depredadores, y posteriormente, el Imperio Galáctico Humano se alzó como la principal potencia galáctica. Tanto así que fue la primera especie en dominar casi la totalidad de la galaxia que hoy conocemos como Vía Láctea. Como dijo ya hace varios siglos la emperatriz humana Octavia X, no hay estrella en esta galaxia que no conozca el latido humano. Sin embargo, todo llega a su fin. En efecto, la mayor virtud de la especie humana fue su perdición, la fusión de culturas y la absorción de especies, en un comportamiento casi paternalista, fue lo que eventualmente dividió a la humanidad. Con el tiempo, los colonos humanos descubrieron que el ADN humano podía mezclarse con ADN de otras razas. Hasta ese momento, la hibridación interespecies era solo una teoría científica no confirmada. Hoy sabemos que la hibridación interespecies es posible bajo ciertas condiciones. Con el paso del tiempo, la humanidad terminó dividiéndose en diferentes razas, y comenzaron a surgir razas híbridas en muchas partes de la galaxia. De la hibridación humano-mascardoliano surgieron los Sundalianos. Un humano más un Kerveka era un Xercumano. Un humano más un Elish, los Ishmanos. Un humano más un Tuikek, nacieron los Tuimanos. De un humano más un Arcasan, surgieron los Sarscavianos. Del mestizaje de un humano y un Wex, nacieron los Wexamenanos. Y así podríamos seguir hasta nombrar a todas las especies descendientes de la humanidad, pero eso no es lo que nos interesa. El punto relevante aquí fue que la humanidad pura poco a poco fue desapareciendo, y al final se convirtió en una minoría dentro de su propio imperio. En las últimas décadas, el Imperio Humano Galáctico solo tenía humano en su nombre. Las especies no humanas dentro del imperio empezaron a exigir más autonomía. Y aquí llega el error fatal de la humanidad. El miedo a perder el control hizo que el imperio se volviera más y más autoritario. Esto causó una reacción en cadena de guerras de independencia. Al final, el ejército imperial no pudo hacer frente al número de insurgencias y levantamientos que estallaron por toda la galaxia, lo que llevó a un colapso total. Un imperio que había dominado durante cientos de años cayó en menos de 10. A partir de entonces, la humanidad comenzó a decaer. Hubo balcanizaciones, intentos de restaurar el imperio, pero al final, la humanidad se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que el único territorio bajo su control fue su propio sistema natal. Algunas nuevas civilizaciones e imperios que intentaron proclamarse herederos de la humanidad incluyen el Imperio Aldebarán, liderado por los Sarscavianos, el Imperio de las Pléyades, liderados por los Wexamenanos, y el Imperio de los Descendientes, liderado por los Umdalinos. Al final, en las últimas décadas de la humanidad, el sistema solar fue declarado Patrimonio Galáctico. Se convirtió en un territorio políticamente inmune, pero eso también cortó la capacidad de la humanidad para expandirse nuevamente. La humanidad ya era muy débil, al punto de convertirse en una especie minoritaria en su propio planeta natal, y el sistema solar se volvió una especie de sitio de peregrinaje para todas las especies descendientes de la humanidad, hasta que el último humano puro murió rodeado de sus hijos Ishmanos. Su nombre era Hikaru Takashi, y en su lecho de muerte, mientras contemplaba la galaxia, pronunció sus últimas palabras. Mientras exista la memoria, la humanidad nunca morirá.
Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.